Hola a todos, vamos a continuar con la cuarta parte del curso. Vamos a ver lo referente a los métodos, cómo crear métodos con más de dos parámetros, cómo mandarlos llamar. Bueno, con uno y con dos parámetros o más parámetros, y también vamos a ver si se hicieron su investigación de los mutable arrays, porque vamos a hacer unos ejercicios con ello y vamos a agregar otras vistas más a nuestro storyboard. Hasta el momento las vistas que hemos usado son los labels y los buttons. Vamos a agregar dos más, que es el text field y text view, y también vamos a ver cómo trabajar con esas vistas. O sea, no nada más agregarlas, sino estar obteniendo información de ellas o setearles información. En la primera parte de este video, de esta entrega, podemos apreciar cómo hacer el método que no recibe parámetros. Entonces, aquí a manera de explicación les voy a comentar la clasificación que me gusta a mí manejar para los métodos. La primera clasificación es funciones que no reciben parámetros. La segunda, funciones que reciben un parámetro. La tercera, funciones que reciben más de un parámetro. ¿Por qué lo clasifico así? Porque básicamente en su forma de retorno, yo les mencionaba, siempre técnicamente están regresando algo. Si el retorno es vacío, entonces de todas maneras se tiene que indicar un void. Si el retorno es un booleano, entonces se va a indicar que es un bool. Si el retorno es una cadena, se va a indicar entonces que es un NSString. Pero y no varía la sintaxis de la función, siempre indicamos su instancia, su tipo de instancia. Si es de clase o de objeto, siempre va a haber un paréntesis. Siempre vamos a entender la palabra de lo que está regresando, el cierre del paréntesis y el nombre del método. En cambio, para cuando no recibe o recibe un parámetro o recibe más, ahí sí está variando. Y también la forma de cómo mandar llamar ese método. Entonces voy a hacer aquí unos 3 ejemplos para cada uno de ellos. Este es el ejemplo cuando no reciben parámetros. Ahorita vamos a poner el ejemplo cuando reciben 1 y cuando reciben más de 1. Quedamos en esta parte, ya el ejemplo de la clasificación 1 ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer un ejemplo para la clasificación 2. Para este caso tampoco no vamos a regresar nada. Vamos a llamarle test para 1. Ahora aquí indicamos su tipo de instancia, abrimos paréntesis, indicamos su tipo de retorno, que en este caso es vacío, cerramos paréntesis, indicamos el nombre del método, y cuando se recibe un parámetro se tiene que poner el signo de 2 puntos. Con esto ya estamos especificando que a partir de ahí lo que venga son parámetros. La siguiente forma es, vuelvo el paréntesis, tengo que indicar de qué tipo es el parámetro que yo voy a recibir. Voy a recibir una cadena, entonces tengo que poner que va a ser un objeto de tipo cadena, y el nombre del parámetro le voy a llamar nombre, y abro y cierro llaves. Con esto ya tengo aquí la pequeña implementación de un método que recibe un parámetro. Ahora hay que hacerle o darle funcionalidad, un poquito de código. Para esto lo único que vamos a hacer es mandar a consola. Vamos a poner un nslog, tenemos la cadena,
y pues vamos a mandar lo que recibimos como parámetro. Entonces agregaremos recibí nombre, vamos a indicar que queremos imprimir ahí la cadena, %@ coma name. Ahora, así como hay tres formas de definir e implementar los métodos, también existen tres formas para llamar. Una es, me voy a guiar nada más para los de objeto, que es lo mismo básicamente que el de clase. Entonces pondré nombre objeto y nombre función. La siguiente, nombre objeto, nombre función, y aquí voy a indicar los dos puntos porque es que ya va a haber un parámetro más. Luego la siguiente, pues ahorita la vamos a ver. Entonces esta es la llamada para la primera clasificación, funciones que no reciben parámetros. Esta misma que está aquí, la 1, esta es la 2, y ahora aquí pues abro corchetes porque voy a mandar llamar un método. Es un método de la clase, entonces lo saco o lo obtengo a partir de self. Pongo test, aquí me aparece el de la clasificación 1 y el de la clasificación 2. Selecciono que quiero llamar me dice que recibe un parámetro de tipo cadena, entonces me enviaré una cadena. Voy a poner mi nombre completo para diferenciar un poco de estas salidas a consola que estoy mandando aquí. Y entonces pues corremos el proyecto. Esto es referente al arreglo, al diccionario. Presiono el botón y aquí está lo que acabo de hacer. Recibí nombre Jesús Omar. Recibí nombre, mandé el parámetro que es, tiene un valor de Jesús Omar y es la salida final que está dando. Detengo el proceso de ejecución del proyecto y ahora vamos a ver la tercera clasificación. Los métodos en Objective se les conoce como mensajes. Es enviar un mensaje a cierta parte en el código, entonces debe de estar muy legible su nombre, y para esto tienen una nomenclatura un poco diferente. Cuando son más de un parámetro, pues bueno, en este caso es también uno de objeto, no vamos a regresar nada y vamos a llamar el método corre y vamos a recibir una cadena que es name. Bueno, le vamos a llamar run. Y ahora, bueno, hasta aquí, hasta este punto es muy semejante a la segunda clasificación. Ya tengo mi primer parámetro aquí, pero como estos métodos se les conocen como mensajes y yo quiero hacer un método que me imprima algo como esto, que me dé una salida: corre Omar a una velocidad de 20 kilómetros por hora, 20 metros por hora, lo que sea, ¿no? Lo que gusten. Entonces esto tiene que estar legible. El nombre del método tiene que estar legible de acuerdo a lo que va a hacer, y lo que va a hacer es dar una salida que diga corre Omar a una velocidad
de 20 kilómetros, 20 metros por hora. Para esto entonces, aquí estoy poniendo corre, puse run, corre, ¿quién corre? El parámetro que estoy indicando, que es name. Ya con esto cumplo estas dos partes. Y entonces ahora los siguientes parámetros en Objective funcionan de esta manera. Tienen que está compuesto en dos partes. El identificador del parámetro y el nombre del parámetro. Entonces el identificador es with speed. Vuelvo a poner dos puntos. Y ahora sí ya voy a poner mi parámetro. Este es el identificador del parámetro para cuando yo esté leyendo el código entienda qué hace ese método sin que revise todo el código o todas las líneas de código que tiene adentro. Aunque yo diga aquí es run name with speed. Ya entendí. Este método lo que me va a dar es una salida probablemente de que una persona, ¿cuál persona? La de name, corre con una velocidad, ¿cuál velocidad? La de este parámetro. Para esto va a ser un entero. Le voy a llamar speed. Abro, cierro llaves. Y entonces lo que voy a hacer es mandar a consola. Por punto y coma. Voy a poner corre. ¿Quién corre? Voy a imprimir el parámetro ahí. A una velocidad de... ¿Qué velocidad? Voy a imprimir ahí el parámetro de speed. Es un entero, entonces pongo %d. Puedo poner metros por hora. Entonces mando el primer parámetro que es name. Mando el segundo que es speed. Bueno, una vez que tenemos este método con más de un parámetro, ahora lo que hay que hacer es mandarlo a llamar. Entonces su tercera forma de llamado es nombre objeto, nombre función, puntos, param 1 y id param, dos puntos, param 2. Entonces abro corchetes, cierro corchetes, accedemos a cell, se manda a llamar run y entonces aquí mando el primer parámetro que es sumar, mando el entero que es 25 y ya funciona como les mencionaba. Estoy enviando el mensaje corre Omar con una velocidad de 25. Igual este identificador lo puedo detallar un poco más para saber si son metros, son kilómetros, son millas o algo, ¿no? Pero ya queda más entendible. En cuanto veo yo este nombre del método, me puedo dar una idea más de lo que está haciendo sin ir al contenido y revisar línea por línea. Entonces detenemos la ejecución, volvemos a ejecutar el programa. Voy a limpiar aquí, presiono el botón y aquí está la salida. Corre Omar a una velocidad de 25 metros por hora. Entonces aquí ya vimos las tres formas de cómo crear los métodos, cómo mandarlos llamar y también imprimir a consola diferentes parámetros. Y lo que les mencionaba, la impresión de un objeto con %arroba, la impresión de un entero con %d. Ahora vamos a ver un poco más a detalle los diccionarios y arreglos que fueron del video anterior. Voy a declarar un diccionario, un arreglo, un NSMutable array que va a ser público a la clase. Le voy a llamar
clientes, customers. Entonces aquí solo lo tengo declarado, y es la importancia que yo les mencionaba. Si empiezo a agregarle elementos a este mutable array con solo haberlo declarado, no me va a funcionar, porque aún no tengo un espacio de memoria reservado para este objeto. Solo lo tengo declarado, pero no lo he inicializado. Entonces ahora lo que voy a hacer es inicializarlo en mi método viewDidLoad, que es el método que les mencionaba, que es el que se ejecuta al principio antes de que se muestre la aplicación. Para ello lo que voy a hacer es llamar customers igual a, esta es la forma en que a mí me gusta de inicializarlos. Existen otras, lo voy a inicializar en vacío. Voy a acceder a la clase para de mutable array, voy a mandar llamar el método alloc, que lo que estoy haciendo es aquí reservar memoria para un objeto de este tipo. Por eso tengo que indicar el mismo tipo de la variable que declaré. Estoy reservando, y por último voy a llamar el método init, que lo que hago es inicializarlo en vacío, no tiene ningún elemento. Hasta aquí ahora sí ya está declarado mi arreglo mutable e inicializado, y sin problemas ahora sí ya puedo agregarle nuevos elementos. Entonces para esto lo que voy a hacer es agregar un segundo botón a mi proyecto. Le voy a llamar imprimir arreglo. Voy a hacerle un action. Voy a llamar print array. Un action. El type es de UI button. Damos connect. Regreso a la vista completa y vamos a implementar ese action. En este action lo que vamos a hacer es estarle agregando un diccionario al arreglo o elementos al arreglo, y después mandarlo a imprimir a consola. Entonces para esto vamos a hacer un for igual a 0 y menor a 5 y más. Una vez aprovechamos aquí para ver cómo funcionan los for. Lo que vamos a hacer es agregar un diccionario temporal aquí. En ese dictionary, la variable vamos a llamar dic igual arroba abro cierro llave. Vamos a tener la llave nombre, poner Oscar, y lo que vamos a estar es agregando este diccionario a este arreglo. Entonces abro cierro corchetes porque voy a mandar llamar un método de mi objeto customer, que es del tipo NSMutableArray. Entonces pongo un objeto customer, buscamos el método addObject, que me recibe un objeto del tipo ID, o sea un objeto genérico, y ahí voy a mandar llamar dic. Al finalizar el ciclo voy a imprimir el contenido de
ese diccionario, arroba, perdón, ese arreglo. Vamos a imprimir customers, corremos el proyecto, le damos, vamos a limpiar aquí la consola, le damos imprimir arreglo y aquí está. Así es como se llenó, con 5 elementos, que son 5 diccionarios, cada uno contiene Oscar. Si yo quisiera, pudiera mandar llamar aquí nada más un elemento en particular. Como es un arreglo, voy a entrar al objeto, voy a mandar llamar el objeto, el método object_add_index. Quiero decir que quiero imprimir el 1. Obviamente en este caso pues nada más va a haber Oscar, puesto que todos los diccionarios siempre tienen Oscar. Aquí está, ya estoy viendo solo el diccionario que está en la posición 1. Ustedes lo que van a investigar es cómo crear un diccionario, que básicamente es lo mismo. En lugar de que sea un NS Mutable Array, es NS Mutable Dictionary. Lo mismo al declarar la variable, y pueden estarle agregando cualquier elemento que gusten. Ahora vamos a ver un poco más de las vistas. Aquí de las vistas que pueden agregar con un text field, un botón, un text view. Para esto vamos a buscar el text field. Text field no es más que un input. El text view es ya multilínea, tiene un scroll integrado. Este es de una sola línea, yo puedo ir escribiendo, se va a ir creciendo los caracteres, nunca va a haber un salto de línea. En cambio el text view tiene un scroll ya incluido y puede manejarse con multilíneas, pueden meterle hasta caracteres HTML. Entonces vamos a buscar ahora un botón. Vamos a poner send. Vamos a agregar los respectivos action y outlet. Un action para el botón. El outlet para el text field. Recordamos que hay que presionar control sobre el elemento y arrastrarlo hacia acá para que pueda aparecernos esta ventanita. Vamos a llamar text field. Hacemos la conexión, regresamos a la vista completa, y en nuestro view controller lo que vamos a hacer es implementar el método, el action que acabamos de definir. Entonces vamos a mandar a consola la cadena tecleado %arroba. Vamos a buscar nuestro text field, que le llamamos txtfield. Si recuerdan, para acceder a esas propiedades, lo que tenemos que hacer es acceder a self.textfield, y él tiene una propiedad que se llama text, que regresa la cadena que fue tecleada en él. Corremos el proyecto. Aquí hay
un pequeño detalle. Para poder ocultar el teclado hay que implementar unos métodos que se les delegados o unos NS notifications del teclado para poderlo estar ocultando. Entonces ahorita para no meterme en esa parte, lo que voy a hacer es subir un poco estos elementos. Para que no me queden cubiertos con el teclado. Voy a volverlo a correr. Poner hola. Voy a limpiar aquí. Send. Está tecleado. Hola. Entonces con esto ya aprenden a utilizar los inputs que les puede servir en un login o cuando estén cualesquiera, ¿no? También pues ya conocen el del TextView, funciona muy semejante. Lo que van a hacer es hacer ustedes un ejercicio con un TextView, setearle texto, leer el texto de ahí, hacer que sea multilínea y pues con eso ya tendrían un ejemplo ya más completo. Entonces por último, de esta parte lo que les voy a mencionar es cómo agregar nuevos recursos a nuestro proyecto. Para esto nos vamos a ir al proyecto. Aquí en la carpeta vamos a agregar un nuevo folder que se llama Resources, y aquí adentro de él vamos a agregar Images, Phone. Esta es la estructura que a mí me gusta llevar a cabo con los proyectos, es la recomendación que yo les puedo dar. Aquí lo que vamos a hacer ahora es darle un clic derecho a este grupo, Add Files to Test 1, seleccionamos el folder que acabamos de crear y ya tenemos los folders incluidos. Ahora sí, cuando a nuestro proyecto queramos agregar imágenes, lo primero que tenemos que hacer es agregarlas en este folder y después agregarlos aquí al proyecto de la misma manera. Ahorita voy a hacer un pequeño ejemplo. Voy a copiar esta imagen que tengo aquí, la voy a pegar en este folder. Algo a considerar es que ahorita ya está en el folder, pero eso no significa que esté en el proyecto. Si se fijan, todavía está vacío. Ahora lo que voy a hacer es agregarlo al proyecto. Ahora sí, vuelvo a seleccionar la de Add Files to Test 1. Ya me aparece esta imagen, le doy Add y ya tengo la imagen aquí. Para el caso de las imágenes, el formato por default que manejan en iOS es .png. Para el caso de los videos, .mp4, que lo puede utilizar. Si yo utilizo, podemos utilizar cualquier otro formato de imagen, pero a la hora de mandarlo a llamar tendremos que indicar su extensión. En caso contrario, si yo utilizo puros PNG, es suficiente con que yo ponga el nombre de la imagen y no indique su extensión. Con eso ya me va a encontrar el recurso. Entonces ya así podemos llevar más, con esta estructura que les manejo, podemos ya llevar más estructurado nuestro proyecto, más legible. Aquí también, si ocupan agregar nuevas librerías, pues crean primero su folder físicamente en el Finder, después lo agregan al proyecto y con eso ya van a llevar o van a poder agregar nuevas librerías, ¿no? O bases de datos, no sé, ya lo que ustedes gusten. Esta es la recomendación que yo les doy. Bueno, y para esto la tarea de esta clase es pues que agreguen un TextView, que sigan jugando con los diccionarios, con los arreglos, los mutables, que puedan agregar, quitar elementos, así como aquí utilicé de los NS Mutable Array, el add object, pues existen los remove, eso ya ustedes los van poniendo a prueba.